Amén, hermanos, damos gracias al Señor por las lecturas de la palabra de Dios, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas que hemos hecho en el capítulo 12, versículo 32. Le pedimos al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo. Bendito Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que podamos acercarnos con temor y reverencia a tu palabra. Ilumina nuestra mente y dispón nuestra voluntad para poder entender y obedecer tu palabra por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, la lectura del Evangelio de hoy, hermanos, nos lleva a continuar en la misma idea que hemos seguido estos últimos 2 domingos. En el contexto previo, recordad que hemos visto la parábola que da nuestro Señor Jesucristo al rico insensato, ¿verdad? O la parábola del rico insensato, que da a este hombre que con los ojos puestos en sus bienes materiales le pide que haga de juez con su hermano para la herencia que él quiere recibir. El Señor nos ha dicho a través de esa parábola que nuestro corazón no debe estar lleno de las cosas de este mundo, que nuestros ojos no deben estar puestos en las cosas de esta vida, sino en el reino de los cielos. Y debemos buscar ser ricos para con Dios y no enriquecernos a nosotros mismos. A continuación, vimos que el Señor da una exhortación, un llamamiento directo a sus discípulos, habiendo dado esta enseñanza del rico insensato, de aquel que pensó que podía acumular y acumular, lleno de codicia y de ambición, más y más bienes para él, y él quería que su alma descanse en las posesiones materiales que él había logrado para sí mismo. Pero el Señor le dijo: esta noche vienen a por tu alma. Y le dijo: todo lo que has amontonado, ¿para quién será? Y así de absurdo, de insensato, es hacerse rico para uno mismo y no ser rico para con Dios. A continuación de eso, veíamos que el Señor les dice directamente, exhorta a sus discípulos. Lo que vamos a leer y hemos empezado en el Evangelio de hoy. No temáis, les dice, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Habíamos visto que todo esto es un discurso unido, ¿no? Hemos saltado la parte en la que el Señor les llama a los discípulos a no afanarse. El Señor les está diciendo: fijaos en el rico insensato que se afanaba en las cosas de esta vida. Vosotros no os afanéis de las cosas de esta vida. No estéis con vuestra mente y vuestro corazón puesto en aquello que es qué comeré, qué beberemos, qué vestiremos. Todas estas cosas, dice el Señor, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Vuestro Padre tiene cuidado de estas cosas, tiene cuidado de vosotros. No os afanéis, no pongáis el corazón y los ojos en estas cosas. Estas cosas son para los gentiles, para los paganos, para los que no conocen a Dios, para los que no tienen una relación con Dios. Vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El creyente, el Hijo de Dios, es llamado a no afanarse, y afanarse en este contexto no es solamente el sentirse agobiado, ¿no?, en el interior, estar afanoso en tu interior, no. El afán es también lo que haces, es decir, lo que buscas tú con diligencia, por aquello a lo que tú te entregas con pasión, por aquello que tú buscas con esfuerzo, por aquello a lo que tú dedicas la mayor parte de tu tiempo, de tu esfuerzo. Y si tu afán a lo que tú dedicas
la mayor parte de tu vida y de tu esfuerzo son las cosas de esta vida, eso es absurdo. Y el Señor dice, eso no es propio de los que son hijos del reino. Los que son hijos del reino no deben dedicar la mayor parte de sus vidas y de su esfuerzo y de sus dones y de sus bienes a producir más bienes u obtener más ganancias o cosas de esta vida, sino que deben primero buscar el reino de Dios. Deben estar afanosos o ocupados en la que concierne al reino, en las cosas del reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Dios lo añadirá. Y el hijo del reino debe aprender a vivir con sobriedad, con lo necesario, con contentamiento, pero rico, como nos dice aquí el Señor, en buenas obras. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, no temáis, manada pequeña. Y el Señor ya se refiere a los suyos, a su pueblo, a su iglesia, como una manada pequeña, porque no todos están dispuestos a seguir a Cristo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice el Señor. Aquellos que verdaderamente quieren rendir su vida al Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fijaos, esta manada pequeña, esta manada que decide no poner el corazón y los ojos en la bienaventuranza de esta vida, sino en la bienaventuranza eterna, en la heredad que Dios nos promete al otro lado de esta vida, no en esta vida, en la heredad que nos promete cuando el reino de Cristo venga con poder. Aquellos que son una manada pequeña, a Dios le ha placido daros el reino. Y por eso el Señor les dice, vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, es decir, no os ocupéis y no os afanéis en amontonar las riquezas de esta vida. Al contrario, vended lo que tenéis. Vended lo que tenéis. Desposeeos de lo que tenéis y dadlo a los pobres. Dad limosna, dad de misericordia. Ya hemos visto que el emosune, esa misericordia que nosotros damos cuando renunciamos a lo nuestro por dárselo al que no tiene. Esa es la forma de hacer bolsas que no envejecen en el cielo. Esa es la forma de hacer un tesoro en los cielos, un tesoro que no se agota. El Señor nos dice, lo que tú acumulas para ti mismo aquí, aquí se queda. Pero lo que tú acumulas en el cielo, desposeyéndote de lo que tú tienes aquí y dándolo por amor, por caridad al que no tiene, cuando tú haces la misericordia, estás mostrando la justicia del reino. Vidas llenas de misericordia. Cuando damos nuestro tiempo, cuando damos de nuestras posesiones, cuando damos de nuestros dones y no invertimos todas estas cosas solo en nosotros mismos, sino en los demás, por amor a Dios y amor al prójimo. Eso es lo que acumula el tesoro en los cielos. Y por eso el Señor les dice, ese tesoro acumulado en los cielos es donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Es algo que es seguro, que Dios lo recibe para nuestro bien en aquel día del juicio. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y aquí está el punto de la enseñanza de Jesús. Donde está nuestro tesoro es donde va a estar nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en las cosas de esta vida, si lo que procuramos con afán y con esfuerzo y determinación son los logros de esta vida, por más lícitos que puedan parecer, pero si nuestro corazón está puesto allí, es decir, si nuestro tesoro son las cosas de esta vida, nuestro corazón va a estar en esta vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero si nuestro tesoro realmente está puesto en los cielos, nuestros hechos, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo van a moverse en la dirección del cielo. Y nuestro corazón va a estar también en el cielo. Entonces debemos buscar claramente que nuestro tesoro sea el celestial, el reino de Dios. De esa manera nuestro corazón estará en las cosas celestiales y nuestra vida se moverá en dirección a lo celestial. Así que nos quede a todos claro lo que Jesús le pide a sus discípulos, a todos aquellos que son herederos del reino, a todos aquellos que son miembros de su iglesia, y que seamos fieles a ese llamamiento que nos da el Señor. Ahora el Señor va a dar una exhortación muy clara
a estos mismos discípulos que están oyendo estas palabras. Les dice, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El Señor da una exhortación ahora a estos discípulos que están oyendo estas palabras, de dónde deben estar sus tesoros, no en la tierra, sino en los cielos, con vidas llenas de amor a Dios y de amor al prójimo. Ahora les dice, tenéis que estar ceñidos en vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas. Esta es una figura muy típica de la época del Señor. Todas las personas vestían túnicas y cuando necesitaban moverse con agilidad y libremente para sus trabajos, sus funciones, un soldado, por ejemplo, para cumplir sus misiones, las túnicas no podían dejarlas sueltas, tenían que ceñir con un cinturón esas túnicas a su cuerpo, para no tropezar, para moverse con libertad. Es decir, ceñir vuestros lomos significa estar listos, estar preparados para entrar en la acción. Eso es lo que significa estar ceñidos, ¿no? Como ajustate los cinturones, ¿no? Para empezar a moverte, diríamos hoy. Pues de esta misma manera el Señor le está diciendo a los discípulos y a nosotros, tener ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En aquella época, en la noche, por supuesto, sin haber iluminación pública ni nada en la calle, sin las lámparas, eras incapaz de hacer nada. Como hoy hay un apagón y no vemos nada, somos incapaces de movernos siquiera sin la luz. Si no tenemos una lámpara, una linterna en medio de la oscuridad, no somos capaces de hacer nada. No estamos preparados. El Señor les está diciendo, vosotros tenéis que estar preparados. Ceñidos vuestros lomos y con las lámparas encendidas. Sed semejantes como estos hombres que aguardan, que están esperando a que su Señor regrese de las bodas. Esta figura del amo de la casa, del Señor, que ha ido a las bodas y vuelve, y los siervos tienen que estar vigilantes, esperando durante la noche, haciendo esa vigilia, para que cuando llegue el Señor ellos estén listos para recibirle, abrirle la puerta. Tienen que estar ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. El Señor nos da más de una parábola a lo largo de los evangelios con esta misma metáfora, con esta misma idea de estar preparados con las lámparas y ceñidos los lomos. Bienaventurados, dice el Señor, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. Bienaventurados, muy felices, aquellos siervos que cuando venga el Señor les encuentre así, preparados, les halle velando, no dormidos negligentemente, sino despiertos y esperando. De cierto dice que el mismo Señor se ceñirá, les pondrá en su mesa y vendrá a servirles. Fijaos la figura de nuestro Señor, siendo nuestro Dios eterno, pero Jesucristo mismo nos dijo, no he venido a ser servido sino a servir, pero Él es Señor, y Él es Señor de señores, Rey de reyes, y Él dice, cuando yo venga, si os encuentro fieles, si os encuentro velando, yo mismo os serviré. Ahí está esa promesa de la cena del Cordero, ¿no? De aquel momento en el que en su reino disfrutaremos, aquellos que por su gracia podamos llegar hasta el final de nuestras carreras, vigilando y en fidelidad, disfrutaremos de esa maravillosa comunión en su reino con el Señor. Y nos dice el Señor, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si os hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Es decir, en los tiempos de nuestro Señor se dividían la noche en vigilias, ¿no? Entre los judíos y los romanos existían dos sistemas. Los judíos dividían la noche en 3 vigilias, los romanos en 4 vigilias, ¿no? Y aquí el Señor nos dice, pues el Señor puede volver en cualquier vigilia, ya sea en la segunda vigilia, que era desde las 12 hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y la tercera vigilia, que era de 3 a 6, ¿no? Puede venir en cualquiera de esos momentos, dice el Señor. Su venida es inesperada. Nadie sabe el momento cuando el Señor vuelva. Y por eso el mandamiento es, estad vigilantes, estad preparados, para que cuando venga os halle haciendo lo que tenéis que hacer.
y seréis así bienaventurados. Entonces el Señor está exhortando allí a sus discípulos y a toda la iglesia a vivir de una forma vigilante, que tenemos que estar preparados para su venida. Pero esto está obviamente íntimamente unido a lo que hemos visto antes. Esperar al Señor preparados, vigilantes, es vivir vidas en las que nuestro corazón y nuestra mente no están en las cosas de esta vida. Cuando nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida están en las cosas del reino. Cuando estamos viviendo en un verdadero amor y comunión con el Señor y amor y entrega al prójimo en la caridad. Esa es la forma de esperar vigilando. Esa es la forma de esperar correctamente. Continúa el Señor, versículo 39. Pero sabed esto, dice, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Fijaos, el Señor insiste en el hecho de que debemos estar preparados para su venida. Y pone otro ejemplo más, como aquel hombre que sabe que puede venir un ladrón y él está velando, está atento durante la noche para que no venga el ladrón y entre en su casa. Nosotros también, dice, debemos estar preparados, porque a la hora que no pensamos, el Hijo del Hombre vendrá. La venida del Señor es cierta, la venida del Señor es segura. San Pedro nos dice en la segunda epístola 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. San Pedro nos deja claro que el Señor no retarda su promesa, sino que Él, con paciencia, espera que muchos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, el día del Señor vendrá cuando nosotros no lo esperamos. Por eso no tiene sentido escuchar a esos falsos profetas, falsas profecías que nos quieren dar fechas, años, días de la venida del Señor. Eso es una absoluta mentira. El Señor ha dicho, nadie sabe el momento en el que yo voy a volver. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aunque hay señales que nos anuncian que la venida del Señor está más cerca, ninguno de nosotros puede saber cuándo el Señor venga. La realidad es que ya sea que el Señor venga antes o nosotros muramos y tengamos que ir a su presencia, el encuentro con el Señor se dará. Y lo que debe importarnos a nosotros es estar vigilantes, es estar preparados para el día en el que nos tengamos que encontrar delante de Dios y tengamos que rendir cuentas. Que podamos llegar a aquel día con el perdón de nuestros pecados, unidos a Cristo, que por su sangre nuestros pecados sean lavados y que nuestras vidas de fidelidad al Señor sean vidas que en el juicio nos permitan, por la gracia de Dios, estar de pie y haber acumulado en el reino aquellos tesoros a los que el Señor nos ha mandado. Esa debe ser la forma en la que nosotros debemos vivir. Por eso San Pedro dice en esta lectura que acabamos de hacer, que si nosotros sabemos estas cosas, ¿no? Sabemos estas cosas, ¿cómo debemos vivir? De una forma piadosa, de una forma santa. ¿Cómo no debéis andar, dice San Pedro, en santa y piadosa manera de vivir, puesto que todas las cosas serán deshechas? Todo lo de este mundo será deshecho y será renovado en una nueva creación. Pero lo que
permanecerá delante del Señor, es lo que por la gracia de Dios hemos hecho, por amor a Dios y amor al prójimo. Bien, volvemos a la lectura del Evangelio, donde después de haber dicho estas palabras el Señor y de haber exhortado a permanecer vigilantes, preparados y atentos para la venida del Señor, ahora sale Pedro, ¿no? Pedro siempre es el que sale delante y pregunta cosas y es el que está allí con ese carácter, ¿no? Más impulsivo, pero también como el que representa a los 12, ¿no? Y le dice, ¿no? Versículo 41, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta palabra a nosotros o también a todos? Fijaos la pregunta de Pedro, ¿no? Es inteligente la pregunta de Pedro. Él está diciendo, esto que dices tú, ¿nos lo dices a nosotros como los 12, a los que somos ciertamente tus discípulos principales, los más cercanos, los que aparentemente estamos más cerca de ti en tu reino, o lo estás diciendo a todos? La respuesta del Señor no es una respuesta directa. El Señor no le dice sí ni no. Una vez más el Señor va a ilustrar la respuesta también con una parábola, ¿no? Le dice el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Esta es la primera parte de la respuesta del Señor. Y en esta primera parte de la respuesta, el Señor, en otras palabras, le está diciendo a Pedro, de los míos hay algunos que son llamados a administrar las cosas del reino y a presidir en las cosas del reino sobre sus hermanos. ¿Quién es el mayordomo fiel? Aquel que ejerce esa mayordomía, aquel que ejerce la administración que Dios le ha delegado y al que el Señor pondrá sobre su casa. El Señor hace referencia especial a aquellos que llama especialmente como administradores, como mayordomos, como servidores de su casa, a los ministros que el Señor pone sobre las cosas de su casa. Recordemos que el Señor instituye la iglesia y la iglesia no es simplemente algo horizontal, donde todos absolutamente hacen lo mismo, no. La iglesia, el pueblo de Dios, la casa de Dios, tiene un orden, y tiene un orden vertical, tiene una estructura, tiene una organización, donde el Señor ha instituido aquellos que presiden, aquellos que son los pastores, los maestros, ha instituido ese orden con obispos, presbíteros, diáconos, el orden de la casa de Dios, donde están aquellos que administran, aquellos que están dirigiendo el orden de la casa. Y el Señor le está dando una respuesta a Pedro en la que le está diciendo sí. Esta enseñanza tiene, en primer lugar, una aplicación a aquellos que son los primeros en la casa. Los apóstoles, por supuesto. San Pedro y los 12. Pero luego todos aquellos que derivan de ellos, todos los obispos, los presbíteros, que vienen bajo ese mismo orden apostólico. Aquellos que son encargados de dirigir y gobernar la casa de Dios. Pero fijaos la advertencia tan seria que da. Si aquel siervo se encarga realmente de administrar la casa, de dar la ración, como dice aquí, en su momento. Fijaos que aquellos que son llamados a presidir en la casa de Dios
son llamados como pastores, como maestros, como supervisores, como ancianos. Es decir, son aquellos que pastorean el rebaño, son aquellos que cuidan de las ovejas del pueblo de Dios, son aquellos que deben responsabilizar de darles el alimento oportuno, el alimento de la palabra, el alimento de los sacramentos. Son aquellos que se encargan de curar y vendar al enfermo, de tratar con la disciplina, la vida y el pecado en medio del pueblo. Son aquellos que se tratan de ser el cura de las almas, los que tratan con las almas del pueblo, para que cada uno finalice su carrera correctamente y llegue a la herencia del reino de los cielos, para que cada uno ejercite bien los dones y su vida de piedad. Y esta tarea de administradores, esta tarea de mayordomos fieles, el Señor la juzgará. Bienaventurado aquel que cuando el Señor venga le halle cumpliendo correctamente esta tarea. Pero si este siervo, dice el Señor, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, si aquel siervo, en vez de administrar correctamente la gracia de Dios para el bien del pueblo de Dios, se envanece y dice el Señor no viene, y empieza a enfocarse en sí mismo y empieza a abusar de sus hermanos, de aquellos a quienes debió cuidar, y empieza a explotarlos, empieza a vivir de ellos, empieza a abusar de su autoridad y a maltratar a los siervos, y empieza a comer y a beber y a embriagarse, empieza a entregarse a las pasiones y a las cosas de este mundo. Si ese siervo empieza a hacer eso, vendrá el Señor de aquel siervo cuando él no lo sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Fijaos la advertencia tan grave. Por eso el Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Todo aquel que se constituye en maestro de otro en la casa de Dios debe tener mucho cuidado de sí mismo y de la doctrina, como le dice San Pablo a Timoteo. La advertencia es bastante seria. Como digo, principalmente a los ministros en la iglesia, pero también a todo aquel que tiene responsabilidad de orientar, de guiar, de dirigir la vida espiritual de otros hermanos. Pero veremos que esto no solo se refiere a los pastores y a aquellos que presiden la casa de Dios. También en otro sentido, esto se extiende a todos los cristianos que deben administrar correctamente los dones que Dios le da. Todos los cristianos deben administrar correctamente la gracia que han recibido para producir fruto abundante para Dios y para servir a Dios y a sus hermanos de forma correcta, de forma vigilante, de forma responsable. Por eso el Señor termina, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y en esta conclusión del Señor, ya no solo se refiere a los siervos como los pastores o los que presiden. Aquí el Señor está englobando a todos los siervos. Aquel siervo que conoce la voluntad del Señor, y aquí entramos todos los creyentes, si conociendo la voluntad de Dios no nos preparamos ni hicimos conforme a su voluntad, dice el Señor, recibirá castigo en el día del juicio, muchos azotes. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor es un juez justo y el Señor nos llama a todos a producir fruto, abundante fruto, por la gracia que hemos recibido. Nosotros no somos capaces de hacer algo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos absolutamente de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios se nos da y se nos ofrece constantemente en la iglesia, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la oración, en la comunión de los santos. La gracia de Dios se nos da y nosotros tenemos que aprovechar esa gracia de Dios y ser fieles, velar, estar preparados, vigilantes, sirviendo a Dios
y en amor al prójimo como es debido, de acuerdo a la gracia que hemos recibido, de acuerdo a los dones que hemos recibido. El que ha sido llamado y ha recibido de parte de Dios muchos dones, y dones para presidir, para ser obispo, para ser presbítero, para ser maestro, para ser aquel que dirige, preside, que pastorea, pues será juzgado de acuerdo al don que ha recibido, de acuerdo al nivel de gracia que ha recibido. Aquel que no tiene esos dones y esas gracias y tiene algunos dones más sencillos de servicio, pues de acuerdo a su capacidad también el Señor le juzgará, si fue fiel o no en ejercitar los dones por la gracia que ha recibido. Ninguno de nosotros vamos a escapar a ese juicio de parte del Señor, pero el Señor nunca nos va a pedir algo que no nos ha dado. Por esa razón, nosotros tenemos que estar dispuestos y preparados. Fijaos, el grado, como nos deja aquí ver el Señor Jesús, el grado de castigo para aquellos que sean infieles y sean hallados infieles en el día del juicio, variará de acuerdo a la gracia que recibieron y de acuerdo a cómo la rechazaron o la resistieron. Así que esto es para todos nosotros una advertencia. Y esta respuesta para Pedro y para los apóstoles es clara, ¿no? Le está diciendo, sí, vosotros tenéis mayor responsabilidad. Vosotros tenéis mayor responsabilidad por la mayor gracia que habéis recibido. Los que tienen menor gracia en este sentido, tienen menor responsabilidad. Y el castigo, por supuesto, la retribución que Dios dará a la infidelidad, dependerá. De igual manera será la retribución que da Dios de acuerdo a cómo aprovechamos la gracia. Y si damos mayor fruto, el Señor también dará mayor galardón. Esa es la forma en la que Dios obra. Todo procede de su gracia. Esto no es ganarnos las cosas por nosotros mismos, no, es la gracia de Dios. Pero Dios nos da la gracia, nos capacita, nos ilumina y nos mueve a que hagamos su voluntad. Hagámosla, sigámosle al Señor, llenémonos de su gracia y caminemos en la dirección, en la voluntad que Dios nos da para que nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Conclusión, estemos preparados, hermanos, para la venida del Señor. Hagamos tesoros en los cielos, no en la tierra. No acumulemos aquí, acumulemos en el cielo. Recordad que acumulamos en el cielo amando a Dios con todo nuestro ser. Una vida llena de devoción, de verdadero compromiso con Dios, una vida en la que las cosas de Dios son lo primero de verdad en nuestra vida. Una vida que gira en torno a Dios en todo lo que hacemos cada día. Una vida en la que estamos llenos de adoración, de oración, de comunión, de crecer en la santidad, es decir, de apartarnos del pecado y de todo aquello que a Dios desagrada para consagrarnos más a Dios. Todo eso es buscar el reino de Dios. Y luego, en segundo lugar, con todo el corazón amar al prójimo. Una vida llena de caridad, de entrega al prójimo. No de dedicarnos a nosotros mismos, sino de dedicarnos al bien del prójimo. Eso es vivir vigilantes, preparados para nuestro encuentro con el Señor, como administradores, como mayordomos, que queremos recibir aquello para lo que Dios nos ha preparado. Y la gracia ya nos la da. Aprovechemos esa gracia. Dios, repito, no nos va a pedir nada que no podamos hacer, porque Él nos da toda la gracia para que podamos hacerlo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón, que su Espíritu Santo la aplique con poder en nosotros y que nosotros podamos oír su voz y ser obedientes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.